Deo gracias, salve María. Muy buenas noches, queridos amigos. Demos gracias a Dios con toda el alma, a todos ustedes, queridos oyentes, por sintonizar este espacio de espiritualidad y formación. Hoy especialmente nos espera un viaje místico bellísimo, porque nos vamos a adentrar en el océano de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Deo gracias para quienes tal vez recién por primera vez están sintonizando este programa. Es un espacio donde la belleza de la fe hace que se transforme tu corazón y es una guía espiritual para el hombre de hoy. Vamos a compartir con mucha alegría nuestro programa de hoy en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Recién el día de ayer hemos celebrado litúrgicamente la fiesta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y se han estado haciendo novenas en muchísimos grupos de nuestra iglesia, por internet, en las redes. He visto que se ha estado difundiendo bastante la novena al Sagrado Corazón. Incluso nuestros hermanos heraldos del Evangelio, sacerdotes y religiosos han estado haciendo podcasts y programas dedicados a diferentes ámbitos y temas dentro de lo que corresponde a lo que es el Sagrado Corazón. Hoy, especialmente, les decía, este programa será una guía teológica espectacular porque vamos a revisar algunas encíclicas como la Aureatis Aquas del Papa Pío XII. También vamos a ver algún alguna otra encíclica como esta que es la Dilexit Nos del año 2024, ya más actual, o la Auretis Aquas, que es de 1956, la que había mencionado, o el Miserentísimo Redemptor del Papa Pío XI del año 1928. Especialmente vamos a hablar de la Auretis Aquas, en resumen, de la Miserentísimo Redemptor y el Annum Sacrum del Papa León XIII, 1899, un poco más antigua, vamos a partir de allí. Así que, queridos amigos, no se vayan de esta su emisora Radio María, ni de este programa donde lo preparamos especialmente para ustedes y para que nos motivemos a ser mucho más fervorosos en la devoción al Sagrado Corazón. Pues vamos a hablar, por supuesto, de algunas, no vamos a mencionar las 12 promesas del Sagrado Corazón, sí, 3 de las más importantes, simplemente, y vamos a revisar el fundamento teológico de estas encíclicas y el por qué es importante de ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús, hacer reparación y además, si somos devotos, pues tenemos que difundir y propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Iniciamos nuestro programa bajo el amparo del Inmaculado Corazón de María, como siempre. Por lo tanto, vamos a encomendarnos a ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Sagrado Corazón de Jesús le decimos: oh corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable,
digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Qué hermosa oración, es una parte, podríamos decir, de las oraciones que se han venido repitiendo a lo largo de los 9 días preparatorios al Día del Sagrado Corazón. Pues bien, vamos a ir adentrándonos, nos vamos a empapar también de lo que es nuestro carisma y de lo que es la riqueza de nuestra Santa Iglesia. Recordándoles que siempre tratamos, según lo que es el carisma de los heraldos del Evangelio, buscar una mirada hacia lo que es la pulcritud, la sacralidad de la liturgia y que nos enseña de esta forma el camino que es más rápido, más seguro, más hermoso para poder llegar al corazón del Hijo. Analizaremos las grandes promesas de nuestro Señor Jesús, promesas hechas a Santa Margarita María de Alacoque, y cómo las podemos hacer vida en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Por ello les pedimos que no se vayan. Antes de entrar a lo que son las promesas del Sagrado Corazón, vamos a revisar un poquito estas encíclicas que les decía que es muy importante que también conozcamos. Recuerdo que el año pasado, tratamos de un poco realizar el programa de acuerdo a lo que se vive en la liturgia, los diferentes tiempos litúrgicos, y vamos encontrando temas. Y el año pasado también habíamos hablado a detalle tal vez sobre las promesas del Sagrado Corazón. Así que ahora vamos a tomar 3 nada más, pero antes, como les digo, queridos amigos, es importante que revisemos estas encíclicas. Vamos a comenzar con la más antigüita que les decía, la encíclica Annum Sacrum. En latín, ¿qué significa? Año Santo. Esta encíclica fue promulgada por el Papa León XIII el 25 de mayo de 1899. Es un documento histórico de muchísima trascendencia profética y teológica. Este documento fue escrito para preparar a la Iglesia ante la llegada del siglo XX y es famosa porque en ella el Papa decretó la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. León XIII consideraba esta encíclica como el acto más importante de su pontificado. Y vamos a ver cuáles son esos puntos claves de esta encíclica. Primero, el derecho de Cristo a reinar sobre la humanidad. Por eso es importantísima esta encíclica y vamos a ver cómo nuestra Iglesia es coherente. Y los papas que luego vinieron y realizaron las siguientes encíclicas que hemos mencionado, la Aurietis Aquas y la otra que es la Miserentísimos Redemptor, van a ver que se complementan. Entonces decíamos, primero, el derecho de Cristo a reinar sobre la humanidad es uno de los puntos clave en esta encíclica Annum Sacrum. El Papa fundamenta teológicamente por qué el Sagrado Corazón tiene el derecho de gobernar a todos los hombres y establece 2 razones principales. Por naturaleza, al ser el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo es Rey y dueño absoluto de toda la creación.
Y el otro punto, la otra razón principal es por conquista. Jesús nos compró el precio de su propia sangre en la cruz, rescatando a la humanidad de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, el Papa León XIII aclara que el imperio de Cristo no solo se extiende a los católicos bautizados, sino también a aquellos que aún no tienen fe o están separados de la Iglesia. 2. El sentido, segundo punto clave, estamos hablando de esta encíclica, el sentido de la consagración global. ¿Qué significa esto? Consagrarse al Sagrado Corazón significa reconocer voluntariamente su autoridad y entregarle los afectos, pensamientos y acciones. Al consagrar a todo el mundo, creyentes y no creyentes, el Papa realizó un acto de intercesión universal pidiendo al corazón de Jesús que atrajera hacia la fe a quienes todavía caminaban en la oscuridad. 3. Tercer punto clave, el diagnóstico del mundo moderno. León XIII describe también con mucha preocupación la situación de la sociedad de finales del siglo XIX, marcada por el laicismo agresivo y el intento de expulsar a Dios de las leyes, la educación y las instituciones públicas. Pareciera que estamos describiendo nuestros tiempos porque, en efecto, si bien en ese tiempo había un intento de hacer esto, hoy podríamos decir que realmente todo eso se ha consolidado estando ya en el siglo XXI. El Papa advierte que una sociedad que rechaza la soberanía de Cristo, pues va a levantar un muro de división que solo produce desorden, odio y decadencia moral. Cuarto punto clave de esta encíclica, el Sagrado Corazón como bandera de victoria. Frente a los males del mundo moderno, el Papa propone el corazón de Jesús como el único medio eficaz y el símbolo de la esperanza cristiana. Hace una analogía histórica muy hermosa, así como en la antigüedad el emperador Constantino venció bajo el signo de la cruz. En los tiempos modernos la Iglesia vencerá y encontrará la paz bajo el estandarte bendito del Sagrado Corazón de Jesús. Es importante hacer carne esta encíclica. Cómo hace más de 100 años este Papa León XIII pues puso su mirada profunda en lo que es la devoción al Sagrado Corazón y cómo debemos reconocer a Cristo como Rey del universo, a quien debemos consagrarnos y consagrar a todo el género humano. Recordemos que hace ya décadas era muy usual en las familias católicas que exista en los hogares la imagen del Sagrado Corazón, ya sea en cuadro o en bulto, en escultura, etcétera, pero siempre existía. Y aquí me viene a la memoria, por supuesto, a nuestro primer padre fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, y su grandiosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, inculcado por su madre, la señora doña Lucilia, fiel, devota, permanentemente durante toda su vida del Sagrado Corazón de Jesús. Pues así fue que en los hogares había una devoción al Sagrado Corazón de Jesús y sabían de las promesas seguramente y sabían que tenían que tener en su hogar una imagen del Sagrado Corazón como protección de todo peligro, como se habla en las promesas del Sagrado Corazón. Por tanto, pues qué importante es que hagamos bandera también nosotros de victoria de esta devoción en estos tiempos.
si estamos hablando de que en la antigüedad, en muchas guerras, batallas entre pueblos, se venció gracias a bajo este signo, ¿no? Tanto de la cruz como del Sagrado Corazón, pues que nos cuesta, ¿no? Hacernos más devotos de este corazón que tanto nos ha amado y nos ama. Por ello, queridos amigos, en esta parte quiero invitarles a que todos quienes nos escuchan, si aún no tienen una imagen del Sagrado Corazón entronizada en su hogar, se apresuren a hacerlo. Bien, ahora vamos a revisar esta otra encíclica la Miserentísimo Redentor, en latín Misericordiosísimo Redentor es el significado en español, promulgada por el Papa Pío XI el 8 de mayo de 1928. Es un documento magisterial que establece y fundamenta el concepto de la reparación, sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús. Ojo, mire, la anterior encíclica hace énfasis en el reino de nuestro Señor Jesús y por qué tenemos que consagrarnos a este corazón. Esta encíclica se fundamenta sobre todo en la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Si la encíclica que hemos visto se centró, como decimos, en la consagración y la realeza, el reinado de Jesucristo, Pío XI da un paso más profundo hacia la intimidad espiritual, explicando que el amor debe ser, por supuesto, correspondido. Y cuando es ofendido, pues debe ser desagraviado. ¿Cuáles son los puntos principales de esta encíclica? Primero, el deber de la reparación. El deber de la reparación. Si decimos que amamos a Cristo, amamos a Dios, que somos devotos de su Sagrado Corazón, pues es un deber la reparación o el desagravio. El Papa explica en esta encíclica que la devoción al Sagrado Corazón tiene dos elementos inseparables: la consagración, que quiere decir que nosotros voluntariamente nos ofrecemos a su amor correspondidamente, y la reparación que va a compensar las ofensas que se han cometido contra ese amor. Pío XI además señala que la reparación es un deber de justicia y de amor. Justicia para limpiar la injuria hecha a Dios por el pecado, y amor para consolar al corazón sufriente de Jesús. En un segundo punto nos dice cómo es posible consolar a Cristo si ya está glorioso en el cielo. Y esta es la gran aportación teológica de la encíclica, ya que el Papa aborda una duda común: ¿cómo puede sufrir o ser consolado el corazón de Jesús hoy en día? Pío XI lo explica a través de dos misterios: la presciencia divina, ya que en la agonía de Jesús en Getsemaní, Él previó todos los pecados de la humanidad, pero también previó los actos de amor, las oraciones y los consuelos de las almas fieles de los siglos futuros. Nuestras reparaciones de hoy ya consolaron a Jesús en el huerto de los olivos. Si Él, omnisciente, sabía, por supuesto, en ese agonizar en el Getsemaní, sabía absolutamente todo lo que iba a acontecer a la humanidad, todos aquellos pecados que le causaban tanto dolor, pero también conoció esos actos de amor y las reparaciones que hasta hoy y mañana se seguirán haciendo a este hermoso corazón que de esta forma fue consolado en el huerto.
Otro misterio, el cuerpo místico. Cristo sigue sufriendo místicamente en su iglesia y en sus miembros, los miembros de ese cuerpo místico. ¿Quiénes son? Los pobres, los perseguidos, los enfermos, los despreciados, los humillados. Al consolarlos a ellos, consolamos al mismo Cristo. Qué hermoso. Entonces, dos misterios importantes como puede ser consolado el corazón de Jesús hoy en día, a través de la presencia divina, que con todas nuestras reparaciones hechas hoy, que consuelan de alguna forma y siguen consolando místicamente también esa agonía en el huerto, y lo mismo al cuerpo místico de Cristo. Nosotros en sus miembros podemos consolar al mismo Cristo al consolar a un pobre, a un perseguido, a un enfermo, etc. Tercer punto de esta encíclica, el diagnóstico de Pío XI sobre su época. Escrita en el periodo de entreguerras, estamos hablando de 1928, la encíclica describe un panorama mundial desolador, que a ojos del Papa se parecía a la traición de Judas. Gobiernos y naciones desatando persecuciones religiosas como la persecución en México y la Unión Soviética en ese tiempo, en esos años, una gran ola de ateísmo militante y desprecio por la moral cristiana, el abandono de la fe por parte de muchos bautizados y la frialdad de las almas consagradas. Verdad que cuando yo escucho estas palabras de esta encíclica, pues es como si estuviéramos viviendo actualmente esto. Han pasado casi de 100 años desde esta encíclica, pero lo mismo hoy está ocurriendo. Y tal vez muchísimo más, duplicado y centuplicado, podríamos decir. Cuarto punto de esta encíclica, el acto de desagravio público. Para contrarrestar estos males, Pío XI ordenó que todos los años en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se recitara solemnemente en todas las iglesias del mundo el acto de reparación o desagravio. Una oración que reconoce los pecados propios y sociales, las modas deshonestas, la profanación de los días santos, las blasfemias, y pide perdón al Redentor. ¿Cuál es el mayor dolor que tendríamos que reparar? Que sufre, el mayor dolor que sufre hasta hoy, hasta nuestros días, nuestro Señor. ¿Cuál es ese mayor dolor que experimenta en su sagrado corazón? Ese mayor dolor es la ingratitud, queridos amigos. La ingratitud y el desprecio a la Sagrada Eucaristía. Esas dos cosas son las que actualmente siguen hiriendo su adorable corazón. Y ahí están contenidos, por supuesto, todos estos pecados propios y sociales que se mencionan, las modas deshonestas, la profanación de días santos, las blasfemias. Todo absolutamente está contenido en esa ingratitud y en ese desprecio y maltrato, y no darle su sacralidad, su lugar santo, su pulcritud al santo sacramento del altar, la Eucaristía. Pidamos perdón al Redentor, queridos amigos, y hagámonos parte constante de esa reparación y desagravio que pide esta encíclica, escrita en 1928, Miserentísimos Redentor, misericordiosísimo Redentor. Esta encíclica, además, tenemos que resaltar que encaja perfectamente con este espíritu que tenemos quienes vivimos bajo la premisa de reparación continua. Todos deberíamos hacerlo. Y resalto aquí que la Orden de los Heraldos del Evangelio viven
bajo esa premisa constante de reparación, continuamente, ya que para los heraldos del Evangelio la búsqueda de la belleza en la liturgia, la reverencia y pulcritud ante la Eucaristía, la pureza de costumbres, son formas directas y visibles de borrar, escuchen esto, la fealdad del pecado y consolar la majestad ultrajada del Sagrado Corazón. Bien, estamos revisando ya 2 encíclicas y nos vamos a la tercera encíclica. Pero antes nos vamos a ir a un pequeño corte musical, una hermosa pieza también dedicada al Sagrado Corazón de nuestro Señor, con mucho amor, interpretada por los heraldos del Evangelio, por el coro y orquesta de los heraldos del Evangelio.
Muy bien, queridos amigos, de esta forma, habiéndonos embelesado un poquito con esta hermosa música, vamos a continuar el programa hablando de la encíclica Aurietis Aquas, que significa beberéis aguas. Fue promulgada por el Papa Pío XII el 15 de mayo de 1956. Es un documento también magisterial definitivo de la Iglesia Católica sobre el fundamento teológico de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es su objetivo principal de esta encíclica? Es la de corregir el error de quienes consideraban esta devoción como algo puramente sentimental, secundario o pasado de moda. Por eso también se ha dejado de lado, ¿no? a lo largo de los siglos, especialmente en este último siglo, demostrando en esta encíclica que es la síntesis perfecta de toda la fe cristiana. ¿Cuáles son los puntos claves del contenido de esta encíclica? Primero, el fundamento bíblico e histórico en el cual se ocupa el Papa Pío XII, ya que aclara que esta devoción no nació simplemente de las revelaciones privadas a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, ya que las verdaderas raíces se encuentran en la Sagrada Escritura y en los santos padres de la Iglesia. Se fundamenta en la cruz, donde el costado abierto de Cristo se convierte en la fuente de la que brotan los sacramentos, simbolizados en la sangre y agua que brotan de su corazón y la propia Iglesia. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de ese momento ahí, a los pies de la cruz, cuando es metida, incrustada la lanza en el costado del cuerpo ya muerto de nuestro Señor, de donde brota sangre y agua en abundancia. Segundo punto importante, el misterio del triple amor. ¿A qué se refiere esto? Pío XII explica que el corazón físico de Jesús es el símbolo vivo de tres realidades inseparables del amor de Dios. ¿Cuáles son esas tres realidades? La primera, el amor divino. Es el amor eterno que comparte como Dios con el Padre y el Espíritu Santo. El amor humano espiritual es otra realidad del amor de su alma humana llena de virtudes, compasión y gracia. Y el amor humano sensible es esa tercera realidad, que es plenamente afectivo, ya que los sentimientos reales y físicos de su corazón de carne, como la agonía y tristeza en el Getsemaní, o la alegría que experimentaba con sus discípulos. Entonces, esas tres realidades, es ese símbolo vivo, el Sagrado Corazón físico de Jesús, de tres realidades. Otro punto importante de esta encíclica, el vínculo indisoluble con la Virgen María. La encíclica pues va a destacar que el corazón de Jesús comenzó a latir en el mundo gracias al fiat, el sí de María Santísima. El Espíritu Santo formó ese corazón de carne de la sustancia ese corazón se fue formado de la sustancia misma de la Virgen. Por lo tanto, no se puede separar el culto al Sagrado Corazón del amor al Inmaculado Corazón de María. Por eso es que también promovemos a tiempo y a destiempo las consagraciones a Jesús por María. Y cuarto punto, en esta encíclica habla de la Eucaristía y la reparación, como que resaltando nuevamente el tema de la
reparación que hemos contemplado ya en la anterior encíclica. Pío XII señala que el regalo supremo del Sagrado Corazón es la Eucaristía, dado que este amor infinito suele recibir indiferencia y desprecio por parte de la humanidad en general. La encíclica enfatiza el deber de la reparación, consolar al corazón de Cristo mediante la comunión frecuente, qué lindo, la adoración y una vida de santidad. Esa es la mejor manera de consolar el corazón de Cristo. ¿Qué quiere decir comunión frecuente, queridos amigos? ¿Que voy a la misa los domingos y comulgo solamente el domingo? Comunión frecuente se refiere a que yo hago hasta lo imposible por hacerme más devota de este corazón eucarístico de nuestro Señor. Cada día ir a misa. Siempre hay un espacio que uno le puede dedicar a hacer ese propósito de asistir diariamente a la misa y poder comulgar al Señor diariamente. Hagan ese propósito, amigos, y lo van a conseguir. Por supuesto, la adoración eucarística hemos hablado también de este tema en el anterior programa. La adoración eucarística es fundamental en nuestra vida de fe. No saben la belleza y la riqueza de ser adoradores del Santísimo Sacramento, ya sea en las visitas al Santísimo que se hacen en cualquier iglesia, en cualquier capilla, estando el Señor en el sagrario, o la exposición al Santísimo Sacramento que se hace en varias parroquias públicamente y donde el Señor está expuesto en la custodia y yo voy a hacer adoración allí. Eso también, ambas formas son válidas. Y la vida de santidad, a la cual todos absolutamente estamos llamados. Para Pío XII, la devoción al Sagrado Corazón no es una práctica espiritual más, sino la escuela de la caridad y la respuesta más eficaz de la Iglesia para sanar las heridas morales del mundo moderno. Excelente. Les invito a poder dar lectura y estudio de estas encíclicas, pues para que podamos cada vez profundizar y adentrarnos más en las riquezas de todo lo que es el magisterio de nuestra Santa Iglesia y su doctrina. Bueno, ahora vamos a adentrarnos también en lo que es las promesas que habíamos mencionado. Vamos a mencionar 3 promesas. Vamos a ir con la primera. Vamos a detallar ese tesoro que el cielo mismo nos regaló a través de estas promesas. Jesús no se queda absolutamente con nada. A la generosidad del hombre, Él responde con la magnanimidad de un rey. O sea, nosotros damos un poquito al Señor y Él se desborda, dándonos a manos llenas. ¿Cuáles son las promesas más impactantes? Vamos con esta primera. Jesús promete lo siguiente: daré a las almas consagradas a mi corazón todas las gracias necesarias para su estado de vida. ¿Qué significa esto? Importantísimo. Queridos oyentes, significa que si eres papá, mamá, sacerdote, joven, estudiante o profesional, sea cual fuere el estado de vida en el que estás, el corazón de Jesús te garantiza la gracia exacta para mantener la fidelidad y la pureza en medio del mundo. O sea, es que si eres fiel,
y guardas la pureza en la condición en la que estés, pues en esas gracias que nos da Dios mismo en la persona de Jesucristo a manos llenas, las recibiremos y las afirmaremos y las pondremos en práctica en nuestra vida, cualquiera sea ese estado. Es increíble esta promesa. ¿Y cuál es el requisito? Pues consagrarnos a su corazón, porque está hablando de almas consagradas a su corazón. Vamos con otra promesa, bellísima, pero que además es muy urgente para nuestros tiempos. Estableceré la paz en sus familias y bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. En el caso de los heraldos del Evangelio, ellos promueven con gran esmero la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. No se trata de colgar un cuadro como decoración. Se trata de proclamar solemnemente que Jesús es el Rey, el dueño y el huésped de honor de esa casa. ¡Qué belleza! Eso realmente yo creo que no solo los heraldos del Evangelio, sino todos, queridos amigos, estamos invitados a hacerlo, a promover esta entronización, a que haya una imagen del Sagrado Corazón en un hogar, pues esta promesa es maravillosa. Y es bella, como hemos dicho al inicio. Estableceré la paz en sus familias, esa paz que tanto anhelamos. ¿Se imaginan si un gobierno se ocupara de entronizar el Sagrado Corazón en su palacio legislativo, en su palacio de gobierno, en su país? Pues la paz que habría pues sería maravillosa. Y además bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. ¡Qué garantía! Tengamos la certeza, amigos, de que cada promesa de nuestro Señor no es en vano, sino siempre se cumple la palabra del Señor. Cuando el Sagrado Corazón reina en un hogar, la estética cambia de ese hogar. Las conversaciones, por supuesto, se vuelven más amables, se destierra la ordinariez, florece el respeto, la piedad en una familia. El hogar se convierte en un pequeño reflejo del paraíso. Esta promesa es muy grande para sanar los matrimonios y las familias que están tan heridos hoy. Qué lindo, realmente. Bueno, pues ahí está la respuesta y la solución, queridos amigos. Y nos vamos a ir a lo más importante. Tal vez de todas estas promesas que son bellísimas, hay una que hace referencia a la reparación de los primeros viernes y es conocida como la gran promesa. Estamos llegando al núcleo del mensaje del Sagrado Corazón. Pío XII, pues, analiza con maestría en la encíclica mencionada Aurietis Aquas el misterio de la reparación. Jesús le mostró a Santa Margarita María su corazón coronado de espinas y le dijo: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en reconocimiento no recibo de la mayor parte de ellos sino ingratitudes. Estas palabras tocan una fibra muy profunda en nuestra espiritualidad, queridos amigos. Yo hablo como terciaria de los heraldos del Evangelio y toca profundamente nuestra espiritualidad. Estas palabras nos conmueven íntimamente. El pecado arruina la belleza de la creación.
y ofende la majestad divina. Por tanto, reparar significa consolar a Jesús a través de la adoración eucarística, la confesión frecuente y una vida de virtud. Para ayudarnos justamente a hacer reparación, el Señor nos dejó esta gran promesa. ¿En qué consiste esta gran promesa? A ver, pongamos atención, queridos amigos, no nos distraeremos. Qué importante es esto. ¿Qué dicen las palabras de nuestro Señor Jesús? A todos los que comulguen los primeros viernes de mes, durante 9 meses consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final. No morirán en desgracia mía. Atención, queridos amigos, atiendan esta promesa. Esto no es superstición, ni es un pase automático al cielo sin ningún esfuerzo, de ninguna manera. La encíclica Aurietis Aquas nos enseña que los sacramentos exigen una correspondencia de amor. Esos 9 meses de comuniones fieles moldean nuestro espíritu, nos acostumbran a vivir en gracia santificante y nos unen íntimamente al sacrificio del altar. Es una pedagogía divina para salvarnos. Realmente es un regalo muy grande. Es increíble, pero es un regalo, el regalo de los regalos que Dios mismo hace con nosotros y que se da la molestia de Él hacernos una promesa. ¿Ustedes creen que Dios, Jesús, o nuestra Madre Santísima, o algún santo de nuestra Santa Iglesia, pueden mentirnos? Dios mismo, humanado en la persona de Jesucristo, nos abre su corazón allí en la cruz. De allí brotan los sacramentos, de allí brota la Santa Iglesia. Y no se olvida de nosotros. Pasa el tiempo, pasan los años, los siglos, y Él continúa a manifestarse en sus papas y en muchos santos de nuestra iglesia como Santa Margarita María. Pues ese es un panorama esperanzador que a través de esta pedagogía divina, por supuesto, de la doctrina de nuestra iglesia, nos llena de alegría y nos llena de respuestas también, ya que frente a un mundo que parece enfriarse en lo que es el egoísmo, el ateísmo, el relativismo, el remedio sigue siendo el mismo: el fuego del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Pío XII, en la encíclica que hemos visto, concluía su encíclica invitando a toda la Iglesia a renovar y aumentar este culto, asegurando que de allí brotaría la verdadera renovación social. Y en esto, que es nuestra orden de caballería de los heraldos del Evangelio, nos recuerdan constantemente las palabras de la Virgen de Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará, ya que el triunfo de María no es otra cosa que instaurar el reinado del Sagrado Corazón de Jesús en cada rincón de la tierra. Y este reino, por supuesto, es un reino de justicia, de amor, de paz y de belleza desbordante espiritual. Mirando el mundo actual, con tantas crisis familiares, con pérdidas de fe, este gran Papa Pío XII
nos daba esa palabra tremenda de esperanza basada en el culto al Sagrado Corazón, que es la gran respuesta providencial de la Iglesia para establecer el reino de Cristo en nuestra sociedad. Tenemos esa certeza y es precisamente que al realizar, por ejemplo, las consagraciones al Inmaculado Corazón de María a través del método de San Luis Griñón de Montfort, a Jesús por María, es una antesala del reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Un tiempo donde los corazones de los hombres ya no serán de piedra, sino corazones de carne unidos al suyo. Hoy Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a Santa Matilde. Lo tengo todo en profusión, excepto el corazón del hombre que tantas veces me huye. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué le vas a responder hoy? Pues a los hechos. Te invitamos a buscar una hermosa imagen del Sagrado Corazón, a entronizarla con mucha fe y mucho amor en tu casa, a acercarte a la confesión de para que puedas empezar la devoción de los primeros viernes y a decirle al Señor: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Por ello, amigos, que no quede en saco roto, podríamos decir, este programa. En conclusión, pues les invitamos a que renueven, si ya son consagrados, que renueven su corazón, que desempolven su consagración en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Que si está archivada su imagen del Sagrado Corazón, vayan a desempolvarla, entrónicenla en su casa, en su hogar, en un lugar visible. Inviten al Señor que sea ese huésped de honor, ese majestuoso huésped que estará recordándonos constantemente que somos devotos de su corazón, amantes de su corazón, y que esto, la mejor forma de expresarlo es a través de las comuniones frecuentes, participar más de la misa cada día, previamente confesados, comulgar a nuestro Señor, participar de las adoraciones eucarísticas y tener una conciencia cada vez más afinada a través del sacramento de la confesión. Vamos a recordar que la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones a través de esta gran devoción. Que se quede grabado en cada alma que hoy ha escuchado este programa ese suspiro de agradecimiento, dando gracias a Dios por su corazón abierto en la cruz. Gracias por los sacramentos y gracias por nuestra Madre Santísima. Vivamos con fervor redoblado lo que queda de este mes dedicado al Sagrado Corazón. Renovemos nuestra consagración a Jesús. Si no lo hemos hecho, hagámosla. Y que nuestra Madre Santísima nos guarde bajo ese manto caballeresco y dentro de lo que somos los caballeros de la Virgen o heraldos del Evangelio, como caballeros de la fe, les invitamos a que se consagren al Sagrado Corazón de Jesús y sean fieles devotos de este amantísimo corazón. Salve María, queridos amigos, será hasta la próxima semana. Deo gracias, permanezcamos en el amor del Señor.